Bendiciones, mis hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor. Seguimos compartiendo este discipulado que hemos titulado Dar Gloria a su nombre. Recordemos que estamos viendo Mateo 28, del 18 al 20. Ya vimos la primera parte, que es el verso 18, donde hablábamos de que esa autoridad, ese poder que le es dado a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Señor Jesús, es el nombre precisamente que es puesto sobre él o que está en él, o él mismo es el nombre del único Dios verdadero, de Elohim, de Adonai, del Shaddai. Y veíamos en Mateo 28, el versículo 19, recuerden que lo habíamos dividido en 4 partes, ¿verdad? Vamos apenas en la tercera. Hablábamos en la primera parte de la consecuencia, por tanto, id. Por tanto, id. Como ese poder fue puesto en nuestro Señor Jesús, nosotros somos sus hijos, somos sus discípulos, somos sus aprendices, ¿se acuerdan? Bueno, pues entonces nos da una orden, ir. Tenemos que ir. El nombre es dado a conocer para que nosotros lo demos a conocer. No se trata simplemente de llenarnos de conocimiento, sino de cumplir con la ordenanza que nos deja nuestro Señor en este versículo. Id es una orden enfática, es una orden, no es una sugerencia, es una orden que nos da y por eso nos ha preparado, por eso nos eligió y por eso nos llamó. Y entonces habíamos visto que si no lo hacemos, pues estamos desobedeciendo, y desobedecer o no hacer lo que debemos de hacer, recuerden, mis hermanos, es pecado. Estamos pecando contra nuestro Señor si no estamos llevando su nombre. Por eso nos dice hacer discípulos. Recordemos que no se trata simplemente de ir y evangelizar superficialmente. La segunda parte del versículo es hacer discípulos. Pero esos discípulos son discípulos doctos. ¿Qué quiere decir esto? Son discípulos preparados. Acuérdense que habíamos comentado docto de un doctorado, es decir, debemos tener una licenciatura, déjenme decirlo así, o un bachillerato, luego una licenciatura, luego una maestría y luego un doctorado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no estamos hablando de cualquier conocimiento, estamos hablando del conocimiento de su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que implica quién es Él. Y mis hermanos, hablar de eso no es simplemente tener un conocimiento breve o por encimita, es tener un conocimiento profundo. Y para eso Él nos capacita, para eso Él nos discipula, como lo estaremos viendo el día de hoy, y ya lo hemos visto también en las sesiones pasadas. Ir y hacer discípulos. No se trata simplemente de hablar, se trata de hacer discípulos, discípulos que sean doctos, discípulos preparados, que sepan defender, que sepan conocer, que sepan proclamar, anunciar su precioso nombre. ¿A dónde? Bueno, empezamos a ver ya desde la semana pasada a todas las naciones. Es decir, está hablando de los gentiles, no solamente al pueblo de Israel, como veíamos también, se acuerdan en varias citas, primeramente a los judíos y también a los gentiles. Entonces, bueno, se trata de que nosotros también compartamos la palabra con los judíos. A veces nos olvidamos y pensamos que solamente es a los gentiles. No, por eso somos discípulos doctos, discípulos preparados para poder hablar con su pueblo elegido, el pueblo judío. No vamos a llegar a decirles cualquier cosa. Tenemos que hablarles y tenemos que llevarlos a la palabra para que nuestro Señor haga la obra y nuestro Señor los alcance para su gloria. Porque acuérdense que esa rama fue desgajada o fue quitada del tronco para poder injertar a los gentiles que somos nosotros, pero esa rama que fue desmembrada o fue desgajada va a ser reinsertada nuevamente en el tronco.
¿Cómo va a suceder esto? Por la predicación, por la predicación. Como dice en Romanos 10, somos enviados a predicar su nombre para que se invoque su nombre, porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, bueno, pues es ir a todas las naciones. Ya habíamos visto diversas citas, vamos a continuar con las últimas citas relacionadas con esto, ¿verdad? Hay más, pero bueno, compartimos ahí algunas. Vamos a ubicarnos en Deuteronomio 32, verso 43, dice, perdón, primero en Romanos 15, 10, dice, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Por qué hay un motivo de alegría o un motivo de gozo entre los gentiles? Porque vamos a alegrarnos junto con su pueblo. Es decir, son llamadas todas las naciones, no solamente su pueblo. Es la promesa que se le había hecho a Abraham. En ti serán benditas o serán bendecidas todas las naciones de la tierra a través de la simiente. Y sabemos que esa simiente, como dice en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 3, dice la simiente, la cual es Cristo, una sola simiente. Y esa simiente es precisamente que no solamente los gentiles, sino también el pueblo judío acepte que Jesús, Yeshua, es el Cristo, es el Señor. Y eso implica que Él es Yahvé encarnado, o Elohim o Adonai encarnado. ¿Sale? En Deuteronomio, ahora sí, Deuteronomio 32, 43, también habla de ese gozo, de esa alegría. Alégrense cielos juntos, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan que esta primera parte de Deuteronomio se cumple en el Evangelio de Lucas cuando nos dice que están los pastores y antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se aparece el ángel, le dice, vayan, vayan, ¿verdad? Porque ha nacido o está naciendo en este momento el Salvador, está envuelto en pañales, etcétera, en un pesebre, y de repente se abren los cielos y entonces se oye esa multitud de ángeles adorando a nuestro Señor Jesús, como dice en Hebreos 1:6 también, ¿verdad? Dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Por qué se le adora a nuestro Señor Jesús? Porque Él es Dios. Simple y sencillamente por eso. Y entonces, bueno, pues se cumple esta alegría, este gozo, ¿verdad? Todos los ángeles de Dios adorando a nuestro Señor Jesús, Yeshua. Pero fíjense, la segunda parte del verso 43 dice, alegraos gentiles con su pueblo. Es lo mismo que dice Romanos 15:10. Todos los gentiles se alegran, ¿verdad? Junto con esos pastores que pertenecían al pueblo judío, todos los gentiles podemos gozarnos precisamente en esta situación de que nuestro Señor Jesús, Yeshua, se ha encarnado y Él es Dios, el Emanuel, con nosotros. ¿Se acuerdan? No solamente con, sino en, viviendo dentro de nosotros. Y por eso dice este versículo, fortalezcanse con Él y en Él todos sus hijos. Mis hermanos, creer en nuestro Señor Jesús es nuestra fortaleza. Por eso dice Filipenses, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Él es la fortaleza. Y luego dice, porque se vengará la sangre de sus siervos. Él tomará venganza, retribuirá con sentencia a sus enemigos. Y observemos la última parte. ¿Qué es lo que va a hacer Adonai? Adonai dice, va a expiar la sangre de su pueblo. ¿De qué manera se lleva a cabo la expiación? Bueno, sabemos que la obra de nuestro Señor Jesús presenta esa remisión, esa redención, esa propiciación y la expiación. Pero vamos a poner atención aquí en este versículo 43 de Deuteronomio. Vean, dice, Adonai expiará la sangre de su pueblo. Es decir, Adonai es quien expía, quien paga el precio. La expiación, recuerden, es el pago, el pago. Y el pago es su sangre. Y nos queda muy claro que es Adonai
quien realiza Adonai, que es el Señor, ¿se acuerdan? O es una manifestación o una forma, un atributo de denominar al Elohim, al único Elohim que es el Dios de Israel, o el Elohim de Israel, o el Santo de Israel. Y ese Elohim, pues tiene un nombre y es Yahvé. Entonces, Yahvé mismo es quien lleva a cabo la expiación, como encarnándose precisamente en la persona de nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Cristo. Es el ungido, es el rey, ¿se acuerdan? Ben Elohim, el Hijo, como rey, como sacerdote. Y entonces vemos aquí, mis hermanos, como la palabra es muy clara. Quien expía es Yahvé mismo o es Adonai mismo. Y en el Nuevo Testamento lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesús Yeshua. Él es la expiación, el pago. Propicio, ¿por qué? Porque es el único, no hay otra ofrenda, no hay otra manera. La remisión y la redención, bueno, pues acuérdense que implica remitir, es perdonar, ¿verdad? No es de que enviemos algo, te remito esto, te lo hago llegar, no. La remisión es el perdón, queda perdonada la deuda. ¿Por qué? Porque hay un pago, que sería precisamente la expiación. Y la redención, bueno, pues es la sustitución. Él toma nuestro lugar. Adonai toma nuestro lugar en esa estaca, ¿verdad? De tormento, donde teníamos que morir todos y cada uno de nosotros. Y entonces viene esa ofrenda propicia, que es el mismo, la única ofrenda acepta, y obviamente la expiación, queda pagado el precio. Entonces queda saldada esa deuda. ¿Cuál fue el pago? ¿Cuál fue esa, déjenme decirlo así, esa moneda, ¿verdad? Que nos redime. Pues es la sangre de nuestro Señor Jesús. En Romanos 15, pero ahora en el versículo 11, fíjense lo que dice. Otra vez dice la palabra, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo pueblos todos. Si se dan cuenta, aquí en Romanos 15, lo que estamos viendo estos tres versículos, primero el 10 que ya vimos, el 11 que estamos viendo ahorita, tienen su correlación en el Antiguo Testamento para que vean el cumplimiento precisamente de esta situación, de esta promesa. Aquí en Romanos 15:11 vemos el Salmo 117:1, dice exactamente lo mismo. Alabada Yahvé naciones todas, pueblos todos alabad. Que es precisamente lo que dice Romanos 15:11. ¿De qué estamos hablando aquí? Alabar su nombre. Y es precisamente lo que estamos comentando. Vamos a alabarlo, pero dice en todas las naciones. ¿Cómo alabamos su nombre? Cuando lo damos a conocer, cuando lo damos a conocer. Por eso es importante que entendamos esta situación del verso 19, la segunda parte, hacer discípulos. Es bien importante que tomemos en consideración esto, porque estamos enseñando el nombre de Dios. Y entonces somos discípulos doctos, discípulos instruidos, para comprender y entender la plenitud del nombre de Dios. No estamos hablando de un tema de doctorado, estamos hablando del nombre de Dios. Y eso supera todos los doctorados y postdoctorados sabidos y por haber. Entonces, nuestra preparación, mis hermanos, debe de ser consciente y profunda. Pero no estamos solos, tenemos la mente de Cristo. Y entonces por eso es ese motivo de gozo. Podemos llevarlo y presentarlo ante todas las naciones, incluidos los judíos. Por eso esa preparación profunda, mis hermanos, sobre todo para poder hablar con el pueblo judío. ¿Cómo se va a convertir el pueblo judío? Pues cuando los cristianos o los que nos decimos cristianos les compartamos que Yeshua es el Mesías, es el Cristo, porque ellos todavía están esperando al Cristo. Pero para hablar con ellos, vuelvo a repetir, no podemos llegar con libros de primaria o de kinder. Tenemos que instruirlos y enseñarles, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Que dice, y empezando desde todas las escrituras, ¿verdad? Les mostró quién era el Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso se trata de hacer discípulos.
Vamos al versículo 12, en Romanos 15, dice, otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, acuérdense, ese renuevo, que es esa simiente de nuestro Señor Jesús, el que se levanta a regir a las naciones, no solamente al pueblo de Israel, sino a las naciones, y en él esperarán, fíjense, los gentiles. Pero acuérdense, los gentiles junto con su pueblo. No perdamos de vista eso, que está en el versículo 10, ¿verdad? De Romanos, o en Deuteronomio 32, que habíamos visto, ¿verdad? No se trata solamente del pueblo judío, o solamente de los gentiles, sino los dos. Y todavía, por ejemplo, Pablo nos dice que de los dos, o sea, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. No se trata de ser dos separados o ser dos pueblos. Hay una sola esposa, hay una sola novia, hay una sola iglesia, hay una sola congregación, la de él. ¿De acuerdo? Esta cita de Romanos 15, 12, bueno, pues es una reproducción de lo que dice Isaías 11, 9. Fíjense, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. ¡Wow! ¡Qué hermoso está esto! Toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Yahvé, mis hermanos, que es bien importante esto. Toda, dice, toda la tierra, es decir, judíos y gentiles. Y verso 10, aquel día vendrá la raíz de Isaí, o el nuevo, la simiente que es Cristo, el que se levanta a regir a las naciones, y en él, observen, esperarán los gentiles. Es lo mismo que reproduce Romanos 15, el versículo 12. Y bueno, como cereza del pastel, como corolario de todo esto, mis hermanos, vean esta preciosa cita de Isaías 54, 13. Observen lo que dice: todos tus hijos serán discípulos de Yahvé. Todos los hijos del pueblo de Israel, dice, serán discípulos de Yahvé. Y entonces, mis hermanos, observemos esto. Somos discípulos de Jesús, somos discípulos de Yeshua, es lo que estamos viendo en Mateo 28, 19. Pero, observen, somos discípulos de Yahvé. No quiere decir que seamos discípulos de dos dioses distintos, ¿verdad? O de dos seres distintos. Es el mismo. Ser discípulo de Yeshua es ser discípulo de Yahvé. Aquí está Isaías 54, 13, que se corresponde con Mateo 28, 19 en su segunda parte. Id y haced discípulos. ¿De dónde? Todas, absolutamente todas las naciones. No sé si hasta aquí, mis hermanos, tengan alguna pregunta, hay algún comentario, porque ya pasaríamos a la última parte del versículo 19, que es bautizándolos, ¿verdad? Todavía nos falta en su nombre, falta eso, pero es bautizándolos precisamente o sumergiéndolos. ¿Qué significa bautizar? No sé si hasta aquí, regreso a la postal anterior, de todas las naciones, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? Y si no, bueno, pues continuamos. Ok, bueno, entonces nos enseña nuestro Señor ir a todas, absolutamente todas las naciones. Ahora, ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a formar discípulos? ¿Cuál es la manera en la que nos enseña nuestro Señor a que los demás sean discípulos de Él, no nuestros? Porque dice el Señor, dice, no vayan a ser discípulos guías de ciegos, ¿verdad? Y que guían a otros ciegos. Somos discípulos de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Y por eso es enseñándoles lo que yo les enseñé. Y lo que nos enseñó, mis hermanos, pues es el nombre. Juan 17, 6. Manifesté el nombre, o Salmo 22, 22, Hebreos 2, 2, etcétera, etcétera, etcétera. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a manifestar o a enseñar el nombre. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esos discípulos? ¿Cómo los formamos? Sumergiéndolos.
Esta versión que estamos utilizando, la nueva versión purificada, es sumergiéndolos en mi nombre. Aquí quitamos la fórmula que nos habían enseñado, ¿verdad? Y que sabemos que es una interpretación o una adición. En realidad en los manuscritos más antiguos no aparece, sino que fue una adición posterior, marginal, que se puso el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero en realidad sabemos que de manera original dice bautizándolos en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Así es como bautizaba, ustedes pueden ver todo Hechos de los Apóstoles, así es como bautizaban los discípulos, en el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. Vamos a ver qué significa bautizar. Es sinónimo de sumergir, pero también es sinónimo de enterrar o sepultar. ¿De acuerdo? Es una persona que es sepultada o sobre la cual es puesta una una cantidad infinita, por ejemplo, de tierra o una cantidad estratosférica de metros cúbicos de agua. No se trata de echarle agua con una bandejita en la cabeza, no, es sepultar a esa persona. Por eso el bautismo es por inmersión, es decir, quedar totalmente sumergidos, que simboliza la muerte. Una muerte, ¿verdad? A mi yo, una muerte a mi conocimiento. Y aquí, mis hermanos, regresa nuevamente la idea de nuestro Señor de discípulos doctos. Renunciamos, desaprendemos, nos olvidamos de todo lo que nos enseñaron doctrinalmente y vamos a la palabra y quien nos enseña directamente es el Espíritu, es Él mismo como Espíritu. Sus palabras que son Espíritu y que son vida. Y entonces, mis hermanos, este sumergir, vamos a ver que tiene 4 formas diferentes de presentarse. Esta palabra está en el griego 907, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere profundizar más ahí en su Strong, por ejemplo, o en el Nuevo Testamento interlineal, van a encontrar esta transliteración baptizo, que significa precisamente, decíamos, sepultar, sumergir o bautizar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver su primera acepción. ¿Qué es una acepción? Un significado. Vamos a ver su primer significado. Cuando se habla de bautizo o bautizar, es la persona misma que bautiza. Entonces, cuando alguno de nosotros, como siervos de Él, bautizamos a otra persona, lo que estamos haciendo es baptizar. Y entonces, fíjense, el que bautiza es baptizo. Esa persona sumerge a otros. Pero para ello, mis hermanos, el que bautiza tiene que estar sumergido, tiene que estar inmerso, tiene que estar sepultado en el nombre para poder sepultar a otros. Hagan de cuenta, vamos a poner un ejemplo muy coloquial, no es lo exacto, pero para que tengamos una idea, hagan de cuenta que yo voy nadando, ¿verdad? Estoy en el mar, en un río, en una alberca, y entonces estoy con mi traje de buzo, ¿verdad? Y estoy debajo del agua, sepultado. Y entonces pasa alguno de ustedes y yo lo que hago es jalarlo, ¿verdad? Sumergirlo, meterlo, que haya una inmersión total de ustedes, y entonces quedan debajo del agua igual que yo. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Para poder yo compartirles el nombre, tengo que estar sepultado en el nombre. ¿Qué significa esto? Tengo que ser un discípulo docto. ¿Para qué? Para poder enseñarte la profundidad del nombre. Vamos a ir a las profundidades del océano, mis hermanos. No te vas a meter en el chapoteadero. Acuérdense, lechita espiritual, no vas a seguir tomando todos los días hasta que te mueras. Dice la palabra, necesitas alimento sólido. Y el alimento sólido, mis hermanos, ya les estaré compartiendo
en estos días, probablemente el viernes, ¿verdad? Estaremos compartiendo este atributo, ese alimento sólido, es nuestro Señor Jesús. No solamente es alimento líquido, también es alimento sólido. Estaba viendo uno de los atributos que nos compartió una de las hermanas, ¿verdad? Estaremos compartiendo este atributo el próximo viernes con el favor de nuestro Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que no tomamos tecito como los bebés, tecito de manzanilla. Comemos ya alimento sólido, palabra que es espíritu y que es vida. ¿Por qué hacemos todo este hincapié? Bueno, porque estamos hablando del que bautiza. Fíjense lo que dice Juan 3, versos 22 hasta el 26. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Mis hermanos, recordemos Mateo 28, 18. Toda la autoridad fue puesta sobre mí. ¿Qué dice ahí el verso 18, mis hermanos? Jesús fue sepultado, Jesús fue bautizado en el nombre, estaba inmerso, estaba sumergido, sepultado totalmente por el nombre. Entonces observen, verso 22, estaba ahí con ellos y bautizaba. El que bautiza es Jesús, pero eso significa bautizo, mis hermanos. Para que Él pueda bautizar es porque Él está sepultado en el nombre. ¿Me estoy explicando lo que les digo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Verso 22. Ok, sí, Claudia. Por eso es que no me acuerdo en qué evangelio dice, aunque Jesús no bautizaba, porque no era como que el que sumergía a las personas en el agua, sino más bien en él teníamos que ser o tenemos que ser bautizados, ¿no? Ser sumergidos en él, en su nombre. Exacto. Físicamente, ahí no está diciendo, Jesús bautizaba, pero no bautizaba. Por fin, entonces hay una contradicción. No, no metía a la gente físicamente, la estaba sumergiendo espiritualmente, porque no es meter a la gente en el agua, no es remojarlos, es sepultarlos y sepultamos a los muertos. ¿Estamos comprendiendo? No sepultamos a una persona viva, porque eso sería homicidio. Sepultamos a los muertos. ¿Qué sepultamos? Sepulto todo mi conocimiento anterior y doctrinal que yo tenía. Eso es lo que queda sepultado. Queda sepultado mi yo, queda sepultado mi soberbia, queda sepultada mi orgullo, todo lo que yo soy, todo el pecado. Estábamos viendo en uno de los atributos, no recuerdo si es el de hoy o va a ser el de mañana, ¿sí? Es, Él sepulta toda mi forma pecaminosa. La sepulta, porque está muerta. Eso significa el bautismo. Por eso dice, Jesús bautizaba, porque el bautizo es Él. Entonces me pueden decir, ¿el bautizo es un atributo de su nombre? Sí, es una sepultura. Con Cristo juntamente he sido crucificado. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pero juntamente con Él fui resucitado por su gracia. ¿Estamos comprendiendo? ¿Si nos queda claro? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Es por eso decía Juan que él no era merecedor de bautizar a Jesús, Claro, ¿no? claro. No era en el aspecto de engrandecerse él, sino que cuando uno le habla a alguien de nuestro Señor Jesús, en realidad es él, ¿no? Amén. Así es. Juan nos está refiriendo a decirle, ¿cómo te voy a bautizar yo, Señor? Era fácil echarle agua a Jesús, hombre, o meterlo y echarle el agua encima, o meterle la cabeza a Jesús. Eso era muy fácil. Juan va más allá. Le dice, ¿cómo voy a poner el nombre sobre ti si tú eres el nombre? Eso no es posible. Juan se espanta, mis hermanos, yo también haría lo mismo, yo le diría a mi Señor, pero Señor, ¿cómo voy a enseñarte yo? ¿Cómo te voy a dar algo yo si no tengo nada? ¿Se acuerdan que veíamos el domingo? Te doy un atributo y tú me avientas un tsunami.
O sea, yo te meto en una alberca y sumo tu cabecita, ¿verdad? Y tú me avientas un tsunami, ¡fum! Millones y millones de metros cúbicos de agua, y no sumergido en 1 metro, en 100 metros de profundidad o más. Por eso Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar, Señor? O sea, no. ¿Y qué le dice Jesús? Tú hazlo. Esto es físico. Esto es algo material, es simbólico. Hazlo. Y mis hermanos, es lo mismo que nos dice a nosotros nuestro Señor Jesús. Pero Señor, ¿cómo te voy a dar algo? Lo que quiero es que me des mis atributos. Por eso nos enseña. Y nos enseña, por ejemplo, ahorita nos enseña, yo soy el bautizo. Entonces yo adoro a mi Señor porque Él es el bautizo. Y cuando le doy ese atributo, mis hermanos, en adoración, Él se goza y me avienta otro tsunami para darme más y más y más atributos. No se trata de entender, se trata de creer. Créele al Señor. Ahora creemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, continuamos. Verso 23 de Juan 3. Fíjense, también Juan estaba bautizando. No solamente nuestro Señor Jesús bautiza, fíjense, también Juan bautiza, porque es discípulo. Cerca de Salim, en Enón, había ahí muchas aguas y acudían y eran bautizados. O sea, es el que bautiza y es el que es bautizado, mis hermanos. Está hablando de la persona. Cuando se habla del bautismo, se está hablando de la persona que bautiza. ¿Estamos comprendiendo? No solamente es el acto de llevar a alguien y sumergirlo en el agua, no, la persona que está bautizando. Entonces nosotros somos bautistas o somos bautizadores. Sí, a eso fuimos enviados. No solamente somos pescadores de hombres, mis hermanos, somos baptistas. ¿Qué quiere decir? Sepultamos a la gente en su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Verso 24. Porque Juan no había sido echado en la cárcel. Surgió entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de una purificación y se acercaron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, bautiza, y observen, todos acuden a él. Claro, porque cuando bautizamos a alguien en su nombre, ¿cuál es la consecuencia, mis hermanos? Pues la gente acude a él, no va a una congregación. No se trata de ir a una congregación, mis hermanos, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero a veces pensamos que ir a una congregación, eso es ser salvo. No, vas a Cristo, no vas a un lugar, vas a Jesús, vas a Yeshua, nuestro Señor, para adorarlo y para glorificarlo. No vas a un lugar a congregarte para sentirte bien. Vas a Él en adoración. ¿Alguna pregunta con esta cita de Juan 3? ¿O comentario? Ok. Vamos a Juan 4. Juan 4, versos 1 hasta el 3. Fíjense, cuando Jesús supo que los fariseos oyeron decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, acuérdense, fíjense, aunque Jesús mismo, verso 2, no bautizaba sino sus discípulos, mis hermanos, cuando alguno de nosotros bautiza, no mete al agua a alguien, bautiza, ¿cómo? Poniendo atributos sobre esa persona. ¿Quién es el que está bautizando? Jesús. Déjenme decirles de una manera sencilla, todos los atributos que te comparto diariamente, lo que estoy haciendo es bautizarte. ¿Estamos comprendiendo?
Cada vez que te comparto un atributo, te estoy bautizando. Pero vean lo que dice aquí. No soy yo, es Él. Aquí está a contrario sensu o en sentido contrario, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Pero vean el verso 1, quien en realidad bautiza es Jesús, no los discípulos. Entonces, si tú me compartes un atributo, me estás bautizando, porque me estás discipulando. Eso es soportarse unos a otros. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, mis hermanos, no desaprovechen la oportunidad de ser bautizados todos los días. ¿Cómo? Con un atributo de su nombre. Ni siquiera tomamos conciencia, ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos el alcance de estar compartiendo un atributo ahí en el grupo. No es para saturar el chat y que tengan muchas cosas que leer. Estoy siguiendo su ordenanza. Te estoy bautizando todos los días, pero no soy yo. Es Él directamente quien te está bautizando con sus atributos. Pero no olvides bautizarme, mis hermanos. No olviden hacerlo. Preguntas, comentarios. Yo estuve tratando de analizar acerca de, ve que en Reina Valera dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sí. En ese pedacito, en donde dice en el nombre, es porque es uno solo. Sí. Dando los demás atributos, ¿no? O nombres, más bien el nombre de nuestro Señor Jesús. Atributos, no son nombres. Acuérdense que nada más es un solo nombre. Entonces, si fueran diferentes o estuvieran por separado, diría en los nombres, ¿no? Con una S agregada, ¿no? Pero él dice en el nombre. Es lo que yo estuve tratando de analizar o ver. Ok. Ahí, mis hermanos, surgen muchos problemas doctrinales, porque pueden ver en algunos videos de bautismos donde pastores dicen, por ejemplo, a mi hermano Arturo, dicen, hermano Arturo, yo, Juan Martín, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿En dónde dice la Biblia? No dice eso. La nota marginal dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque es un solo nombre. Es el mismo nombre el del Padre que el del Hijo o el del Espíritu. Pero esa es una nota marginal. Recuerden que los maestros, los rabinos, ¿verdad? Ellos bautizaban a sus discípulos en su propio nombre. Quiere decir que la enseñanza doctrinal que iban a dar ellos era la recibida por su maestro. Mis hermanos, esto no debe causarnos conflicto. A lo mejor al principio te espantas un poco y dices, pero a ver, entonces, ¿mi maestro es Jesús? Yo contesto inmediatamente antes de pensarlo, amén. Mi Señor es Jesús, amén. Mi Dios es Jesús, amén. Mi Padre es Jesús, amén. Es todo. Pero a veces nos causa conflicto por lo que nos han enseñado. Y empezamos a ver, por ejemplo, lo que nos comenta nuestro hermano Arturo, empezamos a ver, empezamos a buscar, y hay muchas doctrinas que nos dicen, bueno, es que se trata del mismo nombre, veamos que es un solo nombre, y es el mismo el nombre del Padre, que el nombre del Hijo, que el nombre del Espíritu Santo. Ya nada más con eso, estamos dividiendo y estamos diciendo que son tres personas. Y entonces estamos contradiciendo lo que nos enseña nuestro Señor Jesús. Juan 4:24, Dios es espíritu,
Y el Espíritu Santo, pues también es espíritu, no es persona. La única persona es Jesús encarnado. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha dado entendimiento y nos ha dado discernimiento para entender lo que nos han enseñado doctrinalmente y lo que nos enseña Él en su palabra. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios sea persona. ¿De dónde sacamos 3 personas? ¿De dónde? Estamos poniendo cosas que no son. Es más, ni siquiera en esa adición de Mateo 28, ni siquiera en esa adición o en la famosa coma joánica de las cartas de Juan, ni siquiera ahí dice que son 3 personas. En ninguna parte dice que hay 3 personas. Estamos comprendiendo. La única persona es Jesús, porque la persona es un ser humano, es alguien encarnado. Filipenses 2. Todo lo que es Yahvé se vació completamente, no se despojó, acuérdense, es una mala traducción eso de que se despojó, porque se despojó quiere decir que deja de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, mis hermanos. Eso es una contradicción. Eso es algo antibíblico. Jesús nunca se despojó de su divinidad. Dice, se vació completamente todo lo que Yahvé es, ¿verdad? O todo lo que Él era, no tomando en cuenta que tenía la forma de Dios o siendo Dios mismo o Yahvé mismo, se vació completito en Cristo. ¿Estamos comprendiendo esto? Entonces tenemos que desaprender lo que nos enseñaron. Ahí, mi hermano Arturo, yo te sugiero que te pongas en oración y escuches lo que está diciendo el Señor. Si presentamos esa doctrina como que, bueno, es que es un mismo nombre, es que estamos diciendo que hay 3 personas y que hay un solo nombre. Y entonces estamos poniendo cosas que no están en la Biblia. Estamos siendo antibíblicos. ¿Sí me estoy explicando, mi hermano Arturo? Ajá, en realidad, como usted dice, es bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque estamos hablando de sus atributos y digamos que nosotros solo somos la bocina, ¿no? Nada más. La cual sirve para darle a conocer. Yo le di a notar ello porque hay una amiga que es cristiana y Sí. ella me dijo, es que a nosotros en la iglesia que nos encontramos nos dicen que son 3 y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a buscar versículos en donde diga que nuestro Señor Jesús y el Padre son uno solo, ¿ok? Ujú. Y vas a buscar versículos en donde diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y entonces ella me dio a notar ese pedacito. Y yo Ujú. pude explicarle que es uno solo, que no están separados, no están divididos. Ok. Pero al hacerlo así, mi hermano, lo que estás aceptando es que hay 3 personas, porque estás haciendo o siguiendo una doctrina. ¿Me estoy explicando por qué? No te enganches. Es lo que les he dicho a varios de ustedes en conjunto y por separado. Varios de ustedes me han preguntado, es que me dicen, es que me comentan, es que no te enganches en lo que te están preguntando. Un ejemplo, a nuestro Señor Jesús, Él estaba dando su doctrina, estaba enseñando, y uno de los discípulos le preguntaba, oye, maestro, pero ¿y cómo va a suceder? ¿Y quién sabe? Jesús se le quedaba viendo y contestaba no lo que le estaban preguntando. Él seguía en el tema. ¿Qué les estaba dando a entender? A ver, no se salgan del tema que estamos viendo. Les estoy enseñando esto. Si me van a hacer preguntas, háganme preguntas relacionadas con el tema. Muy sutilmente nuestro Señor Jesús, muy inteligentemente, ¿verdad? Sabiamente, les estaba diciendo eso. No se me vayan por la tangente. Ubíquense en lo que estamos viendo y haciendo. Ahí, mi hermano, no te desgastes en darle citas para demostrarle que es uno. Compártele el nombre. Y cuando esta persona, esta hermana, conozca a Cristo, se va a dar cuenta que es uno.
¿Y me estoy explicando? Porque si no, nos desgastamos, caemos en el juego de ellos y nos enganchamos en tratar de justificar doctrinas, pero no fuimos enviados a hacer doctrinas, fuimos enviados a bautizar en su nombre. ¿Me estoy explicando, mi hermano Arturo? No caigas en eso, no te enganches en eso, muéstrale quién es Yeshua, nada más. Muéstrale sus atributos para que ella los conozca. Enséñale a ubicar los atributos en la Biblia. Llévala y guíala para que ella busque más y más y más y más atributos. Y en esa medida, el Señor le va a dar esa claridad. ¿Sí me estoy explicando, mi hermano? Sí, gracias. Sale. Claudia, adelante. Sí, perdón. Eh, bueno, también es algo que de repente me pasaba y me aconsejaste, ¿no? Que no me Ujú, enganchara en lo que me estaban diciendo, porque ujú. con querer comprobar nos desviamos del propósito de Dios, ¿no? Claro, Y ahorita que escuchaba al hermano, de momento sí puedes caer en eso, y el Señor nos advierte, ¿no? Que esas huecas sutilezas, ¿no? Satanás es muy sutil. Con la misma palabra vimos en, por ejemplo, Génesis, cómo usa la verdad torcida, cambiadas algunas palabras para que no se note el error, ¿no? Pero son artimañas del error que precisamente nos llevan a pensar que es lo mismo, ¿no? Pero ahora claro, si dijera el programa de televisión, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? claro. Y pues, ahora sí que Satanás, pues, como ángel de luz, como imitador, como, lo sutil que es, pues, nos puede hacer pensar que no está mal en ese sentido, pero, pues, basta con, por ejemplo, no sé, recuerdo el pasaje de Hechos donde dice: "Y bautizaban en el nombre de Jesús", entonces sería tanto como decirles: "Bueno, a ver, entonces, aquí se les olvidó decir que también era en el nombre del Padre y del Espíritu Santo", por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, la Biblia no se contradice, ¿no? El Señor no se contradice, es transparente, dice que no tiene sombra de variación, Ujú, pero, desgraciadamente, el querer contestar, todas esas preguntas, nos llevan a veces hasta envolvernos y hasta perdernos y posiblemente, dice el Señor, si fuera posible, gracias a Dios, claro, porque no es posible, pues, hasta hacernos dudar, ¿no? claro, claro. Ujú, Porque ujú. nos distraen, nos desvían. Y mis hermanos, tenemos que caminar. Acuérdense lo que le pasó a Pedro. Estaba caminando sobre las aguas, pero no eran aguas tranquilas. Estaba caminando en las olas gigantescas de la tormenta. Pero cuando vio las olas, ¿qué le pasó? Se hundió. Separa la mirada de Cristo. Ahora, pensé que alguno de ustedes me iba a preguntar, bueno, por ejemplo, a mí cuando me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes ven mucho material ahí en internet, van a ver que hay mucha gente que dice, entonces yo me tengo que bautizar en el nombre de Yeshua. Mis hermanos, entendemos mal. No es Jesús el que bautizaba directamente, sino sus discípulos, pero en realidad no son los discípulos los que bautizan, sino Jesús mismo. Mis hermanos, no te estoy diciendo que no te sumerjas en agua o no sumerjas a alguien en el simbolismo del agua cuando sea bautizado, pero entendamos lo que significa ser bautizados en su nombre, porque está hablando del que bautiza, y el que te bautiza es Jesús. Mis hermanos, te voy a decir una cosa, tenemos ya casi un año que yo te estoy bautizando todos los días en el nombre de Yeshua. Entonces, olvídate de tener alguna duda, de que me digas o me llegues a preguntar,
Pero es que a mí nada más me bautizaron. ¿Cómo nada más me bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu? Está bien, mis hermanos, eso fue el simbolismo. Lo importante es que todos los días estás siendo bautizado en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Y cuando tu hermano te comparte otro atributo, ese hermano te está bautizando en el nombre de Jesús Yeshua. ¿Estamos comprendiendo? Porque el bautismo es permanente, es constante, es dejar sumergida a la persona, mis hermanos. O sea, no le des chance de respirar, de que saque la cabeza, porque si saca la cabeza, va a tomar aire de afuera y entonces se va a contaminar otra vez. ¿Se acuerdan que veíamos en el sermón Satanás y en el taller de varones, si ya escucharon ahí el taller de varones, el hermano Emilio nos decía, 24/7 está trabajando Satanás. Los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día, está trabajando Satanás para tirarnos y para sacarnos del agua, sepultados del bautismo, para llevarnos a sus doctrinas y sus cosas, engañándonos, tergiversando la palabra, torciéndola, mis hermanos. Pero el Señor nos dio su mente para poder discernir. ¿Estamos comprendiendo? Entonces no se preocupen, se tienen que volver a bautizar, mis hermanos, no es que se tengan que volver a bautizar, todos los días están siendo bautizados, no por mí, por nuestro Señor. ¿Me estoy explicando? Preguntas. Claudia. Y aquí se confirma lo que el Señor dice en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Porque a veces pensamos o seguimos pensando como antes en el sentido de que, por ejemplo, cuando no conocíamos al Señor y nos lo presentan en las doctrinas comunes, o por lo menos en donde yo empecé a conocer al Señor, ¿no? Me dijeron, ahora tienes que, ya hiciste tu profesión de fe, ya recibiste al Señor como tu Salvador y ahora el siguiente paso es bautizarte. Como un simbolismo o testimonio de que has creído en Cristo y entonces tienes que bajar al agua y ya me bautizaron como dice Mateo 28 en la Reina Valera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hoy en día, el Señor nos permite entender que el bautismo es no tanto hacer una obra, pues, no hacer una obra de hombres, sino Claro, más bien dejar que el Señor nos bautice en su nombre y entonces nos sumerja. Ahorita me venía a la mente, es como la ofrenda, ¿no? Y el altar. Él es el altar y es claro, la ofrenda, es el claro, pago, y claro, entonces es lo mismo con el bautismo. Él es el bautismo y el que nos bautiza, ¿no? No son cosas o personas aparte, ¿no? Sino a veces uno dice, es que Dios no deja de ser, por ejemplo, misericordia, para hacer justicia, para hacer piedad. Y a veces lo comparaba yo con, es como tú, eres papá, eres hermano, eres tío, eres primo, ¿no? sí, Pero en nosotros, en nuestra humanidad, a veces sí dejamos de ser papás para comportarnos como hermanos, ¿no? Y más, sin embargo, el Señor no es así. Y claro, algo que nos admiraba muchísimo, no en el sentido de como de cuando dices, no lo puedo creer, sino como que nos cayó el 20, como compartíamos Sabrina y una servidora, el hecho de que como cada atributo el Señor que nos permite conocer de Él, nos va envolviendo y mostrando que Él es todo a la vez, ¿no? claro, Simplemente se deja ver de un ladito, pero si tú profundizas un poquito más, escudriñas, entonces Él te muestra
que el atributo que viste hace 2 años está ahí, ¿no? No es que ya se olvidó y ahí se quedó, sino, Ujú. lo seguimos, te lo sigue volviendo a poner. Entonces, ya entendiste, por ejemplo, hoy hablábamos del testimonio. Ya viste que Sí, yo soy el testimonio, pero también sigo siendo la sabiduría y no sigo siendo, sino soy la sabiduría, sí, soy el sí, perdón, soy, ¿no? claro, claro, Entonces, gracias a Dios porque, pues, creo que nos abre un poquito más, ese panorama de que Él es perfecto, que es un solo Señor, un solo bautismo, porque es en el nombre, y el nombre es uno, y Cristo es uno, y el Señor es uno. Entonces, amén, puede ser no puede ser así como decir: "Ah, entonces renuncias a tu bautismo", o si creciste en un hogar católico, pues, renuncias en el sentido de que sabes que no es lo correcto, pero no es como que ahora quiero otro bautismo, ¿no? Sino el ser sumergido en el nombre del Señor, que es lo correcto y lo que el Señor anhela, ¿no? claro, claro. Pero es con entendimiento, porque también la palabra dice en Romanos 12, con entendimiento, que sea su culto racional. ¿Se dan cuenta? Un bebé, pues no sabe, no entiende. Por eso hay mucha polémica. Pues, ¿se bautizan o no se bautizan? Tú puedes bautizar a tu bebé en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Dale un atributo todos los días. Algunos de ustedes tienen hijos o sobrinos o nietos pequeñitos, bebés. Bautízalo tú, mi hermano. Dale un atributo todos los días. No se trata de llevarlo y sumergirlo en el agua. Dale un atributo y cuando ese bebé crezca, pues va a crecer con el conocimiento del nombre de Dios. Ya está bautizado. Ya nada más le faltaría el simbolismo del agua. Bajar al agua. Pero lo va a hacer con conciencia. Va a decir, sí, Cristo es mi Señor. Y decir que Cristo es mi Señor, estoy diciendo, Cristo es Yahvé encarnado. Cristo es el Rey, el sacerdote. Cristo es el Elohim, el Adonai. Es Yahvé, el único Dios. No hay otro. Porque es un Dios, un Señor, un bautismo, una fe, un solo Dios y Padre, etcétera, ¿no? Una esperanza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Arturo creo que también quería comentar algo. Ahí está. Todos los bautismos descritos en Hechos, sí, ahí andan, son en el nombre de Jesús. Claro, claro, todos los bautismos, ustedes busquen ahí y todas las citas que ustedes van a encontrar ahí en Hechos de los Apóstoles es el bautismo en el nombre de Jesús, como nos decía Claudia hace ratito. Entonces, ¿se les olvidó decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, no. Y bautizar en el nombre de Jesús, mis hermanos, pues es decir un atributo de Él, siempre, un atributo. Diario, 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 diario. Y si puedes más, pues gloria a Dios, 2 o 3 atributos, ¿no? Sería fabuloso eso. Pero por lo menos un atributo diario. Imagínate cuando tú le estás compartiendo a tu familia. De hecho, mis hermanos, bueno, ustedes saben, empezamos hace ya varios años, ¿verdad? Y bueno, el Señor puso eso en mi corazón y bautizar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, bautizarlos en el nombre de mi Señor. Y bueno, pues poco a poco fue creciendo y se fueron agregando ustedes, gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues han venido y se han acercado, gloria a Dios, mis hermanos, pero acuérdate, el que bautiza, pues no soy yo, el que bautiza es nuestro Señor Jesús. Lo único que hacemos es ser siervos inútiles, pero en sus manos siervos útiles, ¿no? Cumpliendo su ordenanza, entendiendo su ordenanza, entendiendo que bautizar es un atributo y que el bautismo es la persona, nuestro Señor Jesús bautizándonos en su nombre, sepultándonos juntamente con Él en su nombre, no solamente en el agua, mis hermanos, en ese madero. Es lo mismo exactamente, porque acuérdense que el nuevo pacto, mis hermanos, el nuevo pacto es en su sangre. ¿Se están fijando? El nuevo pacto es en su sangre y la sangre es el espíritu. La sangre, mis hermanos, es el nuevo pacto. La sangre es vida
y la vida es el conocimiento de Él, el conocimiento de su nombre, de todos y cada uno de sus atributos. ¿Sale? Vero, adelante. Espérame, es que quiero compartirles una cita, Ok. pero déjame, como no les sé manejar muy bien, espérame, tantita paciencia. O A dime ver, la cita y yo la proyecto si quieres. es que la tengo, o sea, no se las puedo compartir porque no sé cómo, pero la voy a proclamar, espérame. Ok. Voy a ver si no se me pierde. Está en Mateo. Mateo. Cuando dice Juan el Bautista, dice, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, a ver, espérame, a ver si me perdió, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿No? Amén. Refiriéndose Sí. que pues hasta Juan lo decía, ¿no? Yo los bautizo aquí en el agua para arrepentimiento, Sí, pero Él los bautizará en el Espíritu y fuego. sí, así es. Así es. Ese es el bautismo. El bautismo no es ser bautizado solamente en el agua, sino el fuego, que es lo que les estoy diciendo. ¿Se acuerdan de la oración sacerdotal? La oración sacerdotal dice, haz resplandecer tu rostro, o sea, que tu rostro eche lumbre, que tu rostro eche luz, que tu rostro me rostice, porque es su luz, es su fuego de él. Recuerden a Moisés cómo bajaba, irradiaba así, y los demás se quedaban ciegos porque decían, no podemos ver a Moisés al rostro porque ha visto a Dios, estaba con Dios. Entonces, ese fuego, mis hermanos, es la sangre, es el espíritu, es lo mismo, es el nuevo pacto, o sea, son los atributos de su nombre puestos en nosotros para honra y gloria de él. No es ser metidos en el agua nada más o remojados. No, el bautismo es un acto continuo, permanente, eterno. Escuchen esto, eterno. ¿Cuándo vamos a dejar de ser bautizados? Eterno. ¿Qué quiere decir? Nunca, nunca vamos a dejar de ser bautizados. Siempre, siempre nuestro Señor Jesús nos va a estar sumergiendo en su nombre. ¿Sí me voy explicando? Eso es lo que está haciendo. Por eso Juan dice, es que yo nada más los meto en el agua, pero mi Señor Jesús nos va a bautizar en fuego, en espíritu. Pues claro, porque el que bautiza realmente es Él, no nosotros. ¿Lo estamos comprendiendo? Es Él. Sí, porque Él dice que para arrepentimiento, bueno, para arrepentimiento, porque Él les decía las cosas que para Dios eran abominación, ¿no? Los pecados que para Dios eran abominación. Por eso yo les hablo para arrepentimiento. Mas Él los bautizará en espíritu y fuego. Claro. ¿Estamos Sí. comprendiendo? Mm. Por eso la importancia de predicar su nombre, discipular su nombre, compartir su nombre, bautizar en su nombre. Pero tenemos que entender que el nombre son todos los atributos, todas sus maravillas. Acuérdense que atributo es maravilla, proeza, alabanza, gloria, es lo mismo, virtud, es lo mismo, característica no, porque las características son propias de las personas. Características solamente en la persona de Jesús. Ahí sí, esas características humanas como humano, ¿verdad? Porque Él fue verdadero humano, sí, como verdadero humano, en esas características, ahí en su persona sí podemos hablar de características. Pero si hablamos de Yeshua como Dios, no como humano, como Dios, entonces son atributos, sus virtudes, cualidades. ¿Me estoy explicando?
Y la Biblia está repleta de eso, repleta de sus atributos. Pero desafortunadamente la ignorancia, ¿verdad? Que nos implica precisamente o que nos enseña la doctrina, pues no, pero ¿cómo vamos a hablar del nombre? Pero ¿cómo vamos a disipular nada más el nombre? Pero ¿cómo vamos a hablar de los atributos? Pero ¿cómo si es que ni siquiera esa palabra existe en la Biblia? ¿Cómo no va a existir, mis hermanos? Dice Proverbios, hablamos de nuestra ignorancia. ¿Cómo no va a existir la palabra atributo si estamos hablando de Dios? ¿Cómo no va a mostrar Dios sus atributos? Si en cada cosa, en cada paso, en cada situación que Él da, está mostrando un atributo. ¿Qué le dice al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cuando lo saca de Egipto? Y le dice, todos se perdieron en las maravillas, todos se perdieron en mis hazañas, mis proezas que hice, pero perdieron de vista que yo soy. Por eso su nombre es Yo soy. Eso significa su nombre, yo soy. No yo hago. Sus atributos son testigos de quién es Él. Y recuerden, cada letra, cada palabra, cada versículo, cada capítulo de la Biblia es un testigo. ¿De dónde saco esto? Vean lo que dice aquí, lo que significa baptizar, mis hermanos. Baptizar es la persona. Baptizar no es el hecho o la obra de que alguien te baja y te sumerge en el río o en una alberca o en un bautisterio. Bautizar es el que te bautiza y el que te bautiza es Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Entonces el nombre, mis hermanos, el hecho no es lo que hace. Dios no se llama yo hago, se llama yo soy. Y lo repite, yo soy el que soy yo. Vean, cuando la Biblia dice, Jesús, en verdad les digo, ¿qué quiere decir? Que esa es una verdad absoluta, total. Por eso su nombre es Yo soy el que soy yo. Está repitiendo lo mismo. Es una verdad absoluta. No habla de yo hago. Aún la creación. Dijo Dios. ¿Se acuerdan que ya les expliqué, les empecé a explicar esto? Dios no dijo, dijo Dios, haya luz. No, es exista, o sea la luz, exista la luz, porque está usando su nombre. Yo soy. Yo soy la luz, por lo tanto haya luz. ¿Estamos comprendiendo? Va mucho más allá. ¿Cuándo podemos entender todo esto? Cuando empezamos a conocer su nombre y nos olvidamos de las doctrinas que nos han enseñado, doctrinas de hombres. Dice Pablo, lejos de acercarnos al conocimiento de Dios, nos enseñan un punto de vista doctrinario, nada más de una persona. Eso no salva, mis hermanos, eso no nutre, eso no enseña. Pero somos felices, felices recibiendo doctrinas, felices. Y el conocimiento del nombre brilla por su ausencia. Por eso estamos como estamos. Y Satanás, feliz, feliz, porque lo estamos obedeciendo. Y nuestro Señor, triste, porque no lo obedecemos. Preguntas o comentarios, mis hermanos. También el bautizar es depositar. Sí. Hoy en la mañana Sí. llevé a mi bebé a la escuela y ingresaron dos compañeritas y ella le dijo, a las 12 querían regresar y empezaron a llorar, que dice que se sentían solas y que querían estar con sus papás, y mi bebé les dijo que no se sintieran tristes ni solas porque papá Jehová estaba con ellas. Y las niñas empezaron a reír, ¿no? Y dice, y se empezaron a reír, papá, y no supe qué decirles. Y le dijo que a lo mejor se estaban riendo porque no conocían de papá Jehová, pero que a nosotros nos corresponde hablarles para que ellas conozcan de él. Y después cuando ella le hable a sus compañeritas de papá Jehová, se van a reír, pero de alegría porque van a saber quién es, ¿no?
Y Claro. es una semilla, ¿no? Que va uno depositando en el transcurso del tiempo a los hijos, ¿no? Amén. Amén. Sí. Sí, así es, mis hermanos. Y ahí, bueno, eso le pasó a Dani, pero pues es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Se ríe la gente. Ay, ¿cómo va a predicar además el nombre? ¿Cómo va a predicar quién sabe qué? ¿Cómo que Pues es la ignorancia, y lo que dice Proverbios, ¿no? La gente habla de su ignorancia. ¿Cómo predicar nada más el nombre? Dime una cita en la Biblia que no prediques el nombre. Dime una cita. No hay. Dime una cita que diga que no disipules el nombre. Dime una. No existe. A eso fuimos enviados. A llevar y levantar el nombre, a glorificar el nombre. Aquí Claudia nos comparte esta cita, Colosenses 2, 8, 9, que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, ¿se acuerdan? Por medio de estas tradiciones de hombres, son los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Amén. En él habita corporalmente toda la plenitud. Esa plenitud, mis hermanos, es Mateo 28, 18. Toda la plenitud, toda la autoridad, el nombre completito, el nombre completo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces sí, se van a reír. Sí, por ahí compartíamos, creo que fue antier, ese atributo, ¿no? También de el Señor que nos constriñe. Claro que sí. Y vamos a ser constreñidos por causa de su nombre. Sí, y se van a burlar de ti. Sí, y te van a tirar de a loco. Sí, mis hermanos, pues si al Señor le decían que estaba loco, pues ¿qué nos podemos esperar sus discípulos, no? Pero ¿quién lo tachaba de loco? El mundo. Eso es muy peligroso. El mundo. Y el mundo, pues, es la muerte, mis hermanos. La ignorancia. Oseas 4:6. Mi pueblo está muerto porque no me conoce. Entonces, bueno, no te sorprendan o no se sorprendan, mis hermanos. Ahí mi hermano Arturo, háblale a Dani y dile, no te sorprendas, pequeña, bebé, como le digas, no te sorprendas. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a suceder de aquí en adelante. Se van a estar burlando de nosotros, nos van a estar tirando de a locos. Claro que sí. ¿Y quiénes van a hacerlo? ¿Se acuerdan? Pues la misma familia, los que están cerca de nosotros, los compañeritos en la escuela, los vecinos, compañeros de trabajo, el esposo, la esposa. Pues por supuesto, ahí va a estar el ataque de Satanás. No caigan en eso, mis hermanos. Ustedes sigan firmes, predicando el nombre, porque a eso fuimos enviados. Fuimos enviados a obedecer a nuestro Señor, no a la familia, no a los amigos, no a los vecinos. Servimos a un Señor, un solo Señor, nuestro Señor Yeshua. Amén. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, yo creo que vamos a dejarle aquí porque ya empezaríamos ahí con la siguiente parte, la segunda parte que les decía. Y miren, habla de purificar. Ya estaríamos hablando de lo que hace el bautismo, que es purificar. Ya lo estaríamos viendo con el favor de nuestro Señor, primeramente Dios, dentro de 8 días, el próximo miércoles, mis hermanos. ¿Sale? Y bueno, mis hermanas, pues nos vemos el domingo. Recuerden, nos vemos el domingo en el taller de mujeres para seguir compartiendo el precioso nombre de nuestro Señor y la manera en que el Señor está trabajando con cada una de ustedes, igual que lo está haciendo con nuestros hermanos los varones. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús Yeshua. Un abrazo, mis hermanos. Bendiciones. Amén, bendiciones. Igualmente.